Bueno, entonces en esta clase lo que vamos a ver son las otras transformaciones de las funciones. Lo que nos corresponde ahora son las contracciones y estiramientos tanto vertical como horizontal de las gráficas, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver este día. Vamos a tratar de cubrirlo lo máximo que podamos. Y pues todo el contenido de esta clase está amparado en la página 202 de su libro de texto, apartado 2.6, que pues se titula Estiramiento y reducción vertical y estiramiento y reducción horizontal, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, como siempre, pues una breve introducción teórica y vamos a tratar de ir llevándola para la práctica, ¿verdad? Yo sé que pues puede tenderse a sentir menos engorrosa la clase, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esta clase es reconocer los efectos de las contracciones y estiramientos en funciones base para bosquejar de forma adecuada las funciones y sus transformaciones. Ya la clase anterior, ¿verdad? Les había comentado de que una transformación pues es simple y sencillamente una función a la cual se le ha aplicado en aquel momento pues desplazamiento horizontal o desplazamiento vertical. También es una transformación cuando a una función se le aplica tanto contracción o estiramiento, ya sea vertical u horizontal, ¿verdad? Entonces el objetivo de esta clase es ese, ¿verdad? Que pues aprendamos a ver el efecto que tienen las contracciones, ¿verdad? Y estiramientos de funciones en la gráfica de una función. Claro, ¿verdad? Tiene una forma algebraica y pues la idea es que con ver esa forma algebraica nosotros vayamos viendo cómo se impactaría, ¿verdad? En la función, en el gráfico. Bueno, entonces voy a iniciar con lo primero y es lo siguiente. Dice, si se conoce la gráfica de la función y igual a f de x, es posible construir a partir de ella cualquiera de sus transformaciones. En esta clase estudiaremos las contracciones y estiramientos verticales y horizontales, ¿verdad? De una gráfica. Vamos a comenzar por el que yo considero que es el más sencillo, y es justamente hablar del estiramiento y una reducción vertical. Aquí, si ustedes se fijan, pues tenemos buena teoría, ¿verdad? Así que hay que irla detallando muy bien. Entonces, comencemos con el primero. Fíjese bien. La gráfica de la función y igual a f de x, ¿sí? O sea, la función base. Ya ahorita ya usted ya está más familiarizado con estos conceptos, es decir, la gráfica de la función base sufre un estiramiento cuando la función g de x, es decir, la transformada, está escrita en la forma c por f de x. Ojo, este es un estiramiento, fíjese bien, sufre un estiramiento vertical. ¿Cuándo? Cuando hay un número que está multiplicando a la función, es decir, un número c que aparece multiplicando a la función base, y si ese número es precisamente mayor que 1. ¿Sí? Si es mayor que 1, entonces la función sufre un estiramiento vertical y sufre una contracción vertical si el número que aparece multiplicando cumple esta desigualdad. Es decir, si es un número que está entre 0 y 1, entonces ya no le vamos a llamar estiramiento, sino que le vamos a llamar reducción, ¿sí? Reducción. Entonces veamos las características del estiramiento, que es el primero, el que yo considero el más sencillo para comenzar a estudiar esto. Bien, dice estiramiento. La coordenada x del punto de la función transformada, oiga, ya me está hablando de la transformada, es la misma que en la función base, o sea, las coordenadas x no van a cambiar, pero la coordenada y de g de x, que es la transformada, se ve afectada por un factor de c. Es decir, que los puntos de g de x son de la forma x, c por f de x. Entonces, así a golpe de solo de teoría, pues puede ser bastante complicado, ¿verdad? Voy a poner por aquí un dibujo que pues pretendo que lo familiarice con ellos, ¿verdad? Imagínese que usted tiene una función,
más o menos de esta naturaleza, ¿sí? Una función así. Entonces, según esto, lo que me dice es que la coordenada X, esta llamémosle la función base, esta es la gráfica de f de X, ¿sí? La función base. Y la transformada, fíjese bien, la transformada de f de X va a ser g de X. Y g de X, por ejemplo, es una función dos veces f de X. Dos veces la gráfica de f de X, ¿sí? Entonces, esto lo que me está diciendo es que los puntos que va a tener la transformada van a ser así. El mismo lugar donde está X en la función base, en ese mismo lugar va a estar la transformada, pero la coordenada Y sí definitivamente va a sufrir un factor, va a sufrir un cambio. Por ejemplo, si la coordenada Y en la gráfica de f de X era un cierto valor Y sub 1, ¿sí? Entonces, en la transformada, siempre en la misma coordenada X, en la transformada subiría hasta el doble de ese valor. O sea que en la transformada, su nueva ubicación estaría al doble de distancia que Y sub 1, pero siempre estaría en el mismo lugar de X sub 1. Entonces, va a tender a subir un poquito más. Entonces, eso es a grosso modo lo que le está tratando de dar a entender ahí. Y pues aquí al final concluye y le dice que las coordenadas de la función g de x van a ser de la forma x x, c veces f de x. Ya vamos a ver eso ya en un ejemplo concreto, ¿verdad? En una actividad para que podamos familiarizarnos con ello, ¿verdad? Entonces, permítanme encontrar por aquí un lápiz, ya regreso, porque necesito anotar unas cosas. Ok, listo, entonces solo quiero anotar ese dato bien importante que me aparece ahí, que de repente pues puede que se me olvide. Entonces, en el estiramiento vertical, las coordenadas de la transformada, o la coordenada de g de x son x, c veces f de x, ¿ok? Bueno, recuerde que se da un estiramiento cuando el número que aparece multiplicando la función es mayor que 1. Entonces, vamos a ir al siguiente recurso para que nosotros podamos ver gráficamente a qué se refiere el estiramiento vertical. Entonces, voy a pasarme a mi navegador y pues voy a proyectar ese recurso que aparece ahí, solo que se me olvidó copiar la, la liga, que es este de acá. Ok, bueno, entonces ahí ya me lo está proyectando. Bueno, entonces más o menos el estiramiento vertical es el siguiente. Fíjese bien, observe que aquí tengo la gráfica de una función que usted lo va a ver en segundo año. Se le llama función seno de X, ¿sí? Entonces aquí delante de la función me aparece un 1. Entonces observe la gráfica. Ahora aquí pues si usted se da cuenta, la persona que creó esto pues lo hizo con base en un deslizador para ver el efecto que tenía el estiramiento, ¿verdad? El estiramiento vertical. Entonces, vea qué sucede si C cambia su valor, por ejemplo, si C cambia de valor 1 a valor 2. Observe el efecto que tiene. Mire, a eso es lo que se conoce como estiramiento. Dígame, Giselle. Profe, tu pantalla se ha quedado en la Congelado. presentación. Ah, ok, Sí. bueno, entonces ahorita voy a proyectar. No sé, ¿me confirman ahora? ¿Aún no? Sí, ya estuvo. Hoy sí. Vaya, entonces, muchas gracias por avisarme, Giselle. Entonces, como le comentaba, voy a reducir esto otra vez para que vean cuál es el efecto de un estiramiento vertical. Entonces, yo aquí tengo la gráfica de la función seno de X. Es una gráfica que usted la va a ver en segundo año. Entonces, observe cómo impacta un número que aparezca multiplicando adelante una función. Observe, por ejemplo, lo vamos a llevar hasta 2.
Y eso es lo que nosotros conocemos como estiramiento vertical. ¿Y qué es lo que ha pasado en el estiramiento vertical? Si usted se da cuenta, la coordenada X en la función original, que es la negrita, y en la función, aquí roja que aparece acá, la coordenada X es la misma. Pero ¿qué ha pasado con la coordenada Y? La coordenada Y de la función base es 1 y la coordenada Y de la función transformada es 2. No es ninguna coincidencia, ya que en sí lo que hace esta transformación es que toma el valor de Y de la función base y lo multiplica por este factor que me aparece en la función transformada. No sé si me doy a entender con respecto a eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros incrementamos ese valor de C? Por favor, observe que la coordenada X no va a cambiar, pero Y, pues, supongamos que lo llevamos hasta 3. Hasta aquí, hasta 3. Observe bien. En la función base, ¿cuál es la coordenada X? Es pi medio, ¿verdad? Y su imagen es 1. Entonces, cuando el nuevo valor que aparece multiplicando la función es 3, ¿cuánto es el valor de la coordenada Y en la transformada? En la transformada, pues si usted se fija, sube justamente hasta 3. Y no es ninguna coincidencia porque precisamente eso es lo que hace esta transformación, que multiplica a la coordenada Y de la función base por, por el factor de estiramiento, por el factor de estiramiento vertical. Eso es en sí lo que hace esta transformación de la función. Es decir, las estira en el eje Y, ¿verdad? Entonces, no sé si hay dudas con respecto a eso. Por ejemplo, ¿cuál sería la imagen? Tal vez les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la imagen en pi medios de la función transformada si ahora yo quisiera graficar 4 veces seno de X? ¿Cuál sería la imagen? ¿Cuál sería la imagen, por ejemplo, si este valor C aumenta hasta 4? Si ahora lo que quisiera graficar fuera 4 veces seno de X. 4 veces seno de X. Imagínense que no está este 3, sino que está en este 4. ¿Cuál sería el valor de la coordenada Y en este punto, en pi medios? ¿Cuánto creen que sería? Bueno, muy bien, sería 4 y es precisamente eso lo que hace el estiramiento vertical, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos una idea de qué es lo que hace. Ya después pues lo vamos a ir estudiando más detalladamente. Vuelvo a la presentación y pues justamente es ya con ese manipulable pues espero que comprendamos mejor eso. Ahora veamos cuándo se da una contracción. Las contracciones se dan de la siguiente forma. La coordenada X en el punto de la función transformada es la misma que en la función base, pero la coordenada Y de G de X, ojo, ahí ya me está hablando de que hay un cambio en Y, la coordenada Y de la transformada se ve afectada por un valor de 1 sobre C. Es decir, que los puntos de G de X son de la forma X, 1 sobre F, 1 sobre C multiplicado por F de X. Entonces, anótelo por ahí, cuáles son las formas que tienen los puntos de la contracción vertical, ¿verdad? Vertical, contracción vertical. Entonces, son de la forma X, 1 sobre C por F de X. Recuerde que se da una contracción vertical precisamente cuando el parámetro C está entre 0 y 1. Si el parámetro C está entre 0 y 1, entonces hablamos de una contracción. Pero si el parámetro C definitivamente es mayor que 1, entonces ahí estamos hablando de un estiramiento, ¿verdad? Ya lo vimos en el manipulable, cómo funciona pues cada uno de ellos. Bien, con esa breve introducción teórica, vámonos a vámonos a estas imágenes, ¿verdad? Que ya me relatan más a detalle, pues, qué es lo que pasa, ¿verdad? Para graficar Y igual a C veces F de X, observe que aquí es una sola ecuación que lo separa en dos casos. El primer caso es que si C es mayor que 1. Si C es mayor que 1, entonces le vamos a llamar alargamiento, ¿sí? Le vamos a llamar alargamiento. Y el otro es, pues precisamente el que si C está entre 0 y 1, entonces le vamos a llamar contracción.
contracción o reducción, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Y aquí me dice, pues, qué es lo que tengo que hacer. Y me dice y igual a f de x, entonces, dice que si quiero graficar y igual a c veces f de x, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con la función base? Pues, tengo que alargar la gráfica de y igual a f de x verticalmente un factor de c. Entonces, esta pues lo vamos a ver ya de manifiesto en la primera actividad que vamos a realizar, que es la actividad de aprendizaje 1, ¿verdad? Entonces, aquí pues vamos a tener lo siguiente, ¿verdad? Si gusta, pues alguien que sea tan amable de anotarlo ahí en el chat, cuáles son las transformaciones que vamos a aprender en este, que serían estas cuatro, ¿verdad? Donde está g de x, ¿sí? Alguien, por favor, anótelas ahí en el chat para podernos ir a hacer la práctica, por favor. Eso lo mandamos. Solo ¿Ya? envío. Sí. Muy bien. Tal vez no sé si alguien ya me ayudó con eso. Voy a anotar la primera yo. G de x es igual a 2x al cuadrado. La otra transformación será g de x igual a 5 veces x al cuadrado. Y la otra va a ser g de x igual a 1/3 de x al cuadrado. Y por último, g de x va a ser igual a 1/5 de x al cuadrado. Ok, entonces nos vamos a familiarizar primeramente que nada con estas, ¿verdad? Y después pasamos a ver qué sucedería en otros casos, ¿verdad? Bien, voy a proyectarles en este momento ya mi navegador para meterme al GeoGebra y pues comenzar a explorar todas esas situaciones, ¿verdad? A ver qué es lo que estará pasando. Entonces yo aquí me voy a meter a mi GeoGebra clásico. Espero que usted ya lo tenga ahí listo. Si no, pues le voy a compartir en este momento ahí la dirección, ¿verdad? Y pues comencemos, ¿verdad? Yo, la misma metodología de la clase anterior, voy a insertar un texto por acá y pues ese texto me va a guiar qué es lo que yo quiero graficar. Mi función base, en este caso va a ser f de x igual a x al cuadrado. Esta es mi función base, ¿sí? Con ella pues me voy a guiar. Ya sabe usted que pues qué es lo que hacemos, ¿verdad? Y luego voy a insertar o voy a poner aquí la transformada, que en este caso yo quiero graficar 2 veces x al cuadrado. Entonces, la transformada que yo busco en este momento es la gráfica de 2x al cuadrado. Primero, lo que vamos a hacer, fíjese bien, es reconocer qué tipo de transformación es. Así que voy a poner dos opciones y pues tal vez si son tan amables, me ayudan a identificar. Opción número 1, ¿es un estiramiento vertical o es una contracción vertical? ¿Qué creen ustedes? ¿Es una contracción o es un estiramiento? Estiramiento. Es un estiramiento vertical, muy bien. ¿Por qué puedo decir que es un estiramiento vertical? Porque aquí el factor o el número que multiplica la función es un número mayor que 1. Y esa era la condición, ¿verdad? Que si el número que multiplicaba la función era mayor que 1, entonces le íbamos a llamar estiramiento vertical, ¿verdad? Y eso en efecto, pues aquí lo que ha pasado. Entonces me voy a valer de la teoría, para poder encontrar la gráfica de 2 veces x al cuadrado. Entonces, vamos a ver. Tengo aquí ya mi función base y voy a aplicar la teoría que ya estudiamos. Fíjese bien. En la teoría que ya habíamos estudiado, pues por ahí salía el comentario, yo se lo puse, de que los puntos de g de x, ¿cómo iban a ser? Los puntos de g de x serían x, c veces f de x, ¿sí? ¿Por qué me va a ayudar esto que voy a escribir ahorita? Ya va a ver. Vaya. Esta van a ser la forma que van a tener los puntos en la función transformada, ¿sí? Esta sería la forma. Entonces, lo voy a poner aquí de un color rojo para acordarme y lo voy a poner un poquito más grande. Entonces, lo primero que yo tengo que tener bien identificado es el factor C. Para mí el factor C es 2, ¿verdad? Entonces, para ubicar a los puntos de la función transformada, simple y sencillamente lo que tengo que hacer es recordar ciertos aspectos básicos.
Por ejemplo, la coordenada X, tanto en la original como en la transformada, no cambian. Es decir, la misma coordenada X que está aquí en la base va a ser en la transformada. Pero la coordenada Y sí cambia. Identifiquemos cuál es la coordenada Y de la función base. En este caso, en ese punto, ¿cuál sería la coordenada Y? Sería justamente 1, ¿verdad? Entonces, para encontrar la coordenada Y en la función transformada, lo que vamos a hacer es que multiplicamos el valor de esta coordenada Y por este factor, por un factor de 2. Entonces, fíjese bien, el nuevo punto sería 1 siempre en X, porque la coordenada X no cambia, pero en Y sería justamente 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 1 multiplicado por este 2 es 2, ¿verdad? Entonces, el nuevo punto en la transformada sería justamente aquí, mire, aquí sería el nuevo punto. Por tanto, yo aquí lo que estoy diciendo es que en la nueva función, en la transformada, los puntos, el primer punto sería aquí, en 1,2. Ahora analicemos este otro punto de acá y después comprobamos la hipótesis. En este punto de acá, en la función original, la coordenada X pues vale -1. Entonces en la transformada esa coordenada X no va a cambiar. ¿Cuánto vale su coordenada Y? Vale precisamente 1. Entonces ese 1, que es la coordenada Y, lo que vamos a hacer es que lo vamos a multiplicar por el factor que aparece en la transformada. O sea que ¿cuál sería el nuevo punto en la función transformada? Fíjese bien, aquí sería pues sencillamente multiplicar esta imagen por este factor que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, el nuevo punto en la transformada sería precisamente 2 en Y y 1 en X. O sea, que en pocas palabras, lo que yo estoy diciendo es que en la función transformada, su ubicación, su nueva ubicación de ese punto va a ser acá. Y con 0,0, bueno, con 0,0, aunque nosotros le apliquemos multiplicación por 2, no va a pasar de 0, ¿verdad? Entonces, este sería el único punto que pues en realidad no se movería. Entonces, ahorita lo que acabo de afirmar es que la función transformada va a pasar por aquí, por acá y por acá. Exploremos un puntito más pues para tenerlo más claro. Por ejemplo, un punto original en la función base es el punto -2,4. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con -2,4? Según la transformación, lo que me indica es que la coordenada X en ese punto no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la coordenada Y. Entonces, la coordenada Y es la que va a sufrir una multiplicación por este factor de 2. Entonces, veamos. 4 multiplicado por 2 es 8. Quiere decir que en la nueva función, el nuevo punto sería 2,8, ¿verdad? 2,8. Entonces, pues aquí yo no le di suficiente zoom, me faltó para abarcar el 8, pero ya sabemos que subiría hasta 8 en la nueva función, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasaría con el otro, ¿verdad? Con 2,4, ¿verdad? Si pasa con menos 2,4, lo mismo va a pasar con 2,4, ¿verdad? Entonces, los nuevos puntos en esas situaciones, los voy a escribir por acá para tenerlos ahí. Los nuevos puntos para la función serían, vamos a ver, sería -1,2. Escribirlos acá, -1,2. Va a ser un punto que va a estar en la nueva función. El punto 0,0. Perdón, ahí no hice la entrada correcta. 0,0. Y otro punto pues sería 1,2. Y los otros que acabamos de deducir que serían -2,8. Y pues el otro que sería 2,8, ¿verdad? O sea, yo acabo de decir que mi función cuadrática va a pasar por esos puntos que están marcados en ese plano cartesiano. Entonces, vamos a comprobar si en efecto hay una función cuadrática, si es la gráfica de g de x la que pasa por ahí. Voy a comprobar aquí y voy a insertar f de x igual, no, perdón, g de x, que es la transformada, g de x, que va a ser igual a 2x al cuadrado. Y justamente pues vemos que los puntos que habíamos predicho que iban a ser de esta forma son los que ya me aparecen graficados en la función
roja. ¿Hay alguna duda con respecto a la transformación, a esta transformación que se llama estiramiento vertical? ¿Hay alguna duda? Ok, voy a colocar un ejemplo más. Voy a colocar un ejemplo más y pues vamos a pasar a ver qué pasa con la contracción vertical, ¿verdad? Entonces voy a borrar aquí esto. Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Voy a borrar estos puntos. Y ahora fíjese bien, lo que yo quiero graficar es 3 veces x al cuadrado. Eso es lo que yo quiero graficar. Entonces, apliquémosle lo que conocemos. Bueno, sabemos, según esta información que tengo aquí en rojo, que la coordenada x, tanto en la transformada como en la original, no van a cambiar. Sí, la coordenada x no va a cambiar. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? Va a cambiar la coordenada y. ¿Por qué? Porque esa coordenada va a estar siendo afectada por un factor de C. Entonces, comencemos analizando algunos puntos bien específicos de la función. Por ejemplo, el punto 1,1. Este punto de acá, el punto 1,1. Ok, hagámosle el análisis para ver hasta dónde migraría este punto. La coordenada X de este punto va a ser la misma que en la transformada, pero ¿qué va a pasar con la coordenada Y? Ayúdenme a identificar la coordenada Y de ese punto. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería la coordenada Y de este punto? Bueno, en este momentito es 1, ¿verdad? Pero yo creo que lo que tú me estás contestando, Pau, en este momento sería la nueva ubicación. Y en efecto, tienes toda la razón, porque en la transformada, lo que va a pasar con el valor de este Y, de ese 1, es que se va a ver afectado por un factor de 3. O sea, que en la nueva función, pasaría justamente por donde va a pasar. Fíjese bien, en la nueva función, el nuevo punto sería en 1,3. ¿Sí? Ahí estaría el punto. Y con 0,0, bueno, con él aunque le apliquemos multiplicación por 3 a la coordenada Y, con él no va a cambiar, ¿verdad? Entonces ahí siempre estaríamos hablando de 0,0. Ahora pensemos en este otro punto, fíjese bien, pensemos en este otro punto. La coordenada X, repito, no cambia, o sea, siempre va a estar en -1. Pero ¿qué va a pasar con la coordenada Y? ¿Hasta dónde va a subir la coordenada Y en el caso de esta función? ¿Hasta dónde subiría? Observe, este Y o el valor de esta coordenada Y se va a multiplicar por un factor de 3. Entonces, pues si no me equivoco y si me ayuda a corroborar, la ubicación del nuevo punto en la transformada sería -1,3. ¿Ok? Y pues exploremos unos puntitos más. Por ejemplo, el otro, vamos a ver, profesor. Ok, está bien, Marcelo. Bueno, entonces, fíjese bien, justamente ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a analizar otro punto de la función original, que sería este de acá, ¿ve? Este de acá, este puntito. Entonces, veamos, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Son -2,4, ¿verdad? Esas son las coordenadas de este punto. Entonces, en la transformada, ese -2 no va a cambiar, que es la coordenada X. ¿Qué va a pasar con la coordenada Y en la transformada? En la función transformada, este 4 tiene que moverse, ¿verdad? ¿Por un factor de cuánto se va a afectar este 4? Se va a afectar por un factor de 3. Entonces, el nuevo punto sería siempre en -2, siempre en -2, pero en Y, recuerde que ese 4 se ve afectado por un factor de 3 y los factores multiplican, o sea que la nueva ubicación sería 4 multiplicado por 3, pues en la nueva función el punto sería -2,2, ¿verdad? Sería -2,2. Y lo mismo pues pasaría con el 2,4 que está en el otro lado, ¿verdad? Con este de acá. Mire, con este 2,4 que está acá pasaría lo mismo. Su nueva ubicación en la transformada sería el punto 2 positivo, 12, ¿verdad? Porque 4 por el factor 3 que tengo ahí es 2. Entonces, lo que yo
estoy diciendo es que mi transformada va a pasar por estos puntos de acá. Comprobémoslo. Fíjense bien, grafiquemos g de x va a ser igual a 3 por x al cuadrado. Y justamente pues observamos que la transformada pasa por los puntos que ya habíamos predicho de forma analítica, ¿verdad? Entonces, una conclusión que nosotros podemos sacar a partir de esto es que a medida que el valor del número c va incrementando, la función se va cerrando más. Si usted se fija, vamos a poner en contraparte h de x igual a 2x al cuadrado. Observe bien que cada vez que el valor de c va incrementando, ¿qué va pasando con la parábola? Se va cerrando cada vez más y más y más y más y más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a entender por estiramiento vertical de una función. Ahora vamos a estudiar la contraparte, que es la contracción vertical. Es muy similar. De hecho, si usted asimiló bien la primera, entonces esta otra pues no le va a costar absolutamente nada, ¿verdad? Vale. Entonces vamos a cambiar lo que queremos graficar. En este momento pues lo que queremos graficar es g de x igual a 1/2 de x al cuadrado. A ver si no me lo reconoce así. A ver. No, no me lo reconoce así. Entonces voy a tener que usar un código látex. Ahí está. Ok, entonces lo que queremos graficar ahorita es 1/2 de x al cuadrado. Pregunta, ¿es una contracción vertical o es un estiramiento o es una contracción lo que voy a hacer ahorita? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es? ¿Es una contracción o un estiramiento? Una contracción. Bien, una contracción. ¿Por qué? Porque este valor está entre 0 y 1, ¿verdad? Siempre que el número que aparezca multiplicando a la función cumpla esta desigualdad, es decir, que sea mayor que 0, sin tomar a 0, ¿verdad? Porque ahí dice mayor, y menor que 1, pues entonces estoy hablando de una contracción. Recuerde que la forma que tienen los puntos en una contracción es la siguiente. X, 1 sobre C multiplicado por f de X. Entonces, ¿qué es en números lo que me está diciendo esto? Mire, en números lo que me está diciendo es lo siguiente. La coordenada X de la original no va a cambiar. Es decir, siempre va a ser lo mismo. Pero la coordenada Y, ahí sí que tiene que cambiar, porque la coordenada Y se va a afectar por un factor de 1/2. Es decir, este 1 que me aparece, que es la imagen de la función en la función original, para obtenerlo en la transformada, entonces debo de multiplicar por 1/2. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas del nuevo punto? Fíjense bien, si usted multiplica 1 por 1/2, pues le va a dar 1/2. Quiere decir que el nuevo punto de la función transformada sería 1 en X y 1 multiplicado por 1/2 en Y. Entonces, eso lo va a llevar al punto, a ese puntito A que se acaba de construir ahí. Luego, nosotros pues ya sabemos que con 0,0, pues ahí no pasa nada, ¿verdad? Ahí, aunque multiplique por cualquier cosa, pues siempre va a ser el mismo. Entonces ya tengo dos puntitos de la función transformada. Analicemos el otro, el simétrico, que sería este de acá. Este de acá y este de acá. Entonces, ¿cuál sería la nueva ubicación del nuevo punto en la transformada? La coordenada X no cambia. La coordenada X siempre va a ser la misma, -1. Pero la coordenada Y sí va a cambiar porque va a ser la coordenada original de la función base multiplicada por un factor de 1/2. Entonces, en este punto, la coordenada Y vale 1, pero multiplicado por el 1/2, pues nos va a quedar así. Entonces, ese sería el C, pues sería el otro puntito, ¿verdad? Ahora analicemos otro. Analicemos, por ejemplo, 2,4. Entonces, ¿qué puedo hablar de este 2,4? Bueno, podemos decir que la coordenada X no va a cambiar,
pero la coordenada Y definitivamente que sí. ¿Cuánto sería el valor de la nueva coordenada Y en la transformada? Bueno, lo que vamos a hacer es que multiplicamos este 4 por el 1/2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería un punto en la transformada? Fíjese bien, en la transformada, el punto en X siempre sería -2, pero en Y sería el valor de la coordenada Y original multiplicado por un factor de 1/2, ¿verdad? O 1/2 multiplicado por el factor, 1/2 multiplicado por la coordenada Y, que sería justamente 2, ¿verdad? El nuevo punto, ya con todo el resultado. Y lo mismo pues pasaría con el otro punto, ¿verdad? Si usted se va fijando, pues tiene propiedad de simetría esta función, o sea que no es necesario hacer el cálculo para la otra, porque la otra caería en 2,2. Entonces ahí, si usted se fija, se va armando ya una tendencia, ¿verdad? Y analicemos un último punto. Por ejemplo, otro punto bien interesante de analizar sería -3,9, ¿verdad? En -3,9, recuerde, ahí la coordenada X siempre es -3, pero la coordenada Y la coordenada Y de la nueva función se ve afectada por un factor de 1/2. Entonces, la nueva coordenada sería 1/2 multiplicado por el valor de la coordenada de la función original, o sea, por un 9, ¿verdad? Y lo mismo, pues, si ya tengo ese punto, en el otro, pues va a ser lo opuesto, ¿verdad? Va a ser el simétrico, que sería 3,4.5. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho ahorita? Que nuestra función, la transformada, es decir, la función 1/2 de x al cuadrado, va a pasar por estos puntos de acá. Entonces, comprobémoslo. Vamos a graficarlo, vamos a ver qué me dice el software y voy a insertar g de x igual a 1/2, ¿sí? ¿Cómo pone fracciones en GeoGebra? Pues simple y sencillamente con la pleca, ¿verdad? 1/2 multiplicado por x al cuadrado. Y pues precisamente vemos que pasa por los puntos que habíamos predicho hace un momento, ¿verdad? Entonces a eso es lo que le llamamos contracción vertical, ¿verdad? Usted se fija, la parábola se ha abierto un poquito más, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda con este primer ejemplo de la contracción vertical. ¿Hay alguna duda de que cómo es lo que se tiene que hacer o qué lógica tiene eso? Ok, bueno, entonces vamos a poner un último ejemplo, a ver qué tal nos va. Y pues voy a poner aquí 1/3 de x al cuadrado. Eso es lo que nosotros queremos graficar en este momento, 1/3 de x al cuadrado. Voy a borrar estos puntos que son los que he ido calculando. Y a continuación pues vamos a ver cómo nos va con eso. Ok, pregunta, ¿es una contracción o un estiramiento lo que voy a hacer con la función? ¿Qué será? ¿Es una contracción o es un estiramiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Es una contracción o es un estiramiento? Contracción. Una contracción, Una ¿verdad? contra. Muy bien, es una contracción. ¿Por qué? Porque el factor que aparece multiplicando a la función, en definitiva, cumple la desigualdad que es mayor que 0 y menor que 1. Entonces, en esos casos, estamos hablando de una contracción. Entonces, apliquemos, fíjese bien. Vamos a ver unos puntos originales de la función base. Por ejemplo, en la función base está el punto 1,1. Entonces, en la transformada, que es 1/3 de x al cuadrado, el nuevo punto sería siempre 1 en x, pero en y, el punto original va a estar multiplicado por un factor de 1/3. Entonces sería 1/3, perdón ahí, sería 1,1/3 multiplicado por el valor de la coordenada y en la función original, que sería 1, ¿verdad? Entonces ahí tengo el primer puntito ya de la nueva. Y pues ya estudiamos que son simétricos, entonces en el otro lado, ¿cómo sería? Sería -1,0.33, ¿verdad? Listo. Ahora con otro puntito, veamos por ejemplo con el punto, con este punto, con el punto 2,4. Vamos a ver, vamos a predecir cuáles serían los valores de las coordenadas en esos puntos, ¿verdad? En la transformación. Entonces,
¿Cómo sería? En menos 2 no cambia, la coordenada X no cambia, pero la coordenada Y sí va a ser afectada por un factor de 1/3 de lo que tomaba Y originalmente. Lo que Y toma originalmente es 4. Entonces el nuevo punto sería menos 2,1.33, por ahí así. El otro, como es simétrico, entonces sus coordenadas serían 2,1.33, ¿verdad? Y ahí pues vemos que ya se va haciendo una tendencia. Analicemos el último punto, que es el 3,9. En 3,9 la coordenada X no cambiaría, siempre es 3. Pero la coordenada Y sí aparece o sí va a ser afectada por un factor de 1/3. Como el valor original era 9, entonces ese 9 es el que voy a multiplicar por 1/3 y me crea ese otro puntito E, ¿verdad? El otro, como es simétrico, repito, entonces solo sería menos 3,3. Ahora veamos qué me dice GeoGebra, si es cierto que va a pasar por ahí la función 1/3 de X al cuadrado. Entonces voy a graficar G de X igual a 1/3 de X elevado al cuadrado. Y justamente pues vemos que ahí nos ha quedado ya la función esta que está en color gris. Entonces algo que nosotros podemos sacar a partir de esto es que la función cuando el valor que aparece multiplicando a la función está entre 0 y 1, la función tiende a abrirse un poco más. Por ejemplo, esta de 1/3 de X al cuadrado es todavía más abierta que la que teníamos hace un momento, que era 1/2 de X al cuadrado, que ahí se la estoy poniendo. Entonces, a medida que ese parámetro C está oscilando entre 0 y 1, cada vez que está más cercano a 0, entonces la parábola o cualquier otra función pues tiende a abrirse un poco más, ¿verdad? Si está más cercano a 1, pues tiende a cerrarse. Y si definitivamente tiende hacia infinito ese valor C, entonces la parábola se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando cada vez más, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hablar en cuanto a la contracción y estiramiento vertical. Vamos con la siguiente teoría o el siguiente, pues, la siguiente parte, que sería vamos a ver qué me dice la presentación. Pues la siguiente parte trata acerca de la reducción y estiramiento horizontal. Repito, ahora vamos a hablar siempre de contracción y estiramiento, pero horizontal, ¿sí? ¿Qué tenemos que hablar con respecto a ello? Bueno, decimos, la gráfica de una función y igual a f de x sufre un estiramiento horizontal cuando g de x es igual a f evaluado en c veces x, donde c es mayor que 1. O sufre una reducción si el parámetro c está entre 0 y 1. Estudiemos primero la contracción, fíjese bien. La contracción, fíjense bien, contracción horizontal se da cuando el parámetro C es mayor que 1. Entonces, ¿qué dice de eso? La coordenada Y en cada punto de la función transformada es la misma. Ojo, aquí hemos cambiado. En el anterior, las coordenadas X eran las mismas, pero las coordenadas Y cambiaban. Y aquí sucede lo contrario. La coordenada Y, fíjense bien, la coordenada Y en cada punto de la función transformada es la misma que en la función base, o sea que los y no cambian, ¿verdad? Pero la coordenada x de g de x, que es la transformada, se ve afectada por un factor de 1 sobre c. Es decir, que los puntos de la función en una contracción, en una contracción horizontal, si quiere lo anota porque ya ve que nos ayudó bastante, en una contracción horizontal, los puntos como son de la forma 1 sobre c multiplicado por x por f de x, ¿verdad? Esa es la contracción vertical. Vamos a ver el siguiente recurso que me va a permitir pues que ustedes más o menos pues tengan una idea de qué va la contracción horizontal, ¿verdad? Entonces voy a dejar de compartir pantalla un momento en lo que copio la liga de ese recurso y pues por favor, ¿verdad? Si pueden ver el recurso, pues me dicen, ¿verdad? Y si no, pues también, ¿verdad? Entonces, justamente ahorita estoy copiando el link
y lo voy a pegar pues en la parte que a mí me interesa. Vaya, entonces, listo, ya en este momento les proyecto. Y siempre, pues, para estudiar esto, crean lo que las funciones, la función del seno y el coseno son maravillosas para poder estudiar estos conceptos. Claro, yo ahorita se lo estoy poniendo, pero yo sé que usted lo va a ver cuando ya esté en segundo año, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjese bien que ahora el deslizador o trata de simular lo que está pasando con el valor de C. Antes, en el otro simulador, el valor de C me aparecía aquí adelante. Hoy no. Hoy el valor, pues, aparece aquí dentro del argumento que toma la función. Entonces, variemos un poquito el parámetro C para ver cómo impacta gráficamente en lo que les comentaba, que es la contracción horizontal. Entonces, observe bien qué es lo que pasa. Uy, ahí, perdón. ¿Qué pasó con el deslizador? Lo voy a volver a cargar. Permítame, voy a dejar de compartir. No sé qué pasó ahí con el deslizador que se fumó. Permítame unos momentitos. Ok, bueno, aquí está, ya creo que ya lo ubiqué. Bueno, entonces le vuelvo a compartir el recurso y pues simple y sencillamente pues aquí vamos a ver cómo impacta. Entonces, observe aquí, voy a dejar el deslizador justamente en 1 y pues ahí tenemos, por favor me ayuda a confirmar si lo puede ver, no vaya a ser que yo esté explicando y no lo pueda ver. ¿Me confirma por favor si lo puede ver? Se mira, profe. Sí. Ok, entonces fíjese bien, ¿qué es lo que hace una contracción horizontal? Ya le expliqué que el detalle, ¿verdad? De que ahora el deslizador pues aparece afectando al argumento que toma la función. Entonces, si nosotros comenzamos a incrementar el valor del deslizador, por ejemplo, hasta 2, aquí pues vamos a tener una idea clara de que es una contracción horizontal. Si usted se fija, se cumple justamente lo que habíamos dicho. Las coordenadas Y tanto de la función base como de la función horizontal son las mismas las coordenadas Y, pero la coordenada X en definitiva que ha cambiado, porque aquí la coordenada X era pi medios. Y aquí, fíjense bien, la coordenada X es la mitad de la coordenada original. Es decir, que aquí el valor en X, usted pues ya después va a ver eso de que es pi medios, justamente sería pi cuartos en este caso de acá, porque lo que ha sucedido es que se ha reducido un poco más. Es decir, ha cambiado el periodo de la función. Esto pues lo va a ver más al detalle, ¿verdad? El otro año con la seña. Entonces, observe que cada vez que el parámetro que estamos incrementando, el valor del deslizador, la onda pues tiende a compactarse más, a compactarse más, a compactarse más y se va haciendo más compacta. Entonces, ese es el efecto visual que tiene una contracción horizontal, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros pues vamos decrementando, pues eso vamos viendo que se va volviendo más a la normalidad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que comprender, ¿verdad? De la contracción horizontal, que ese es el efecto que tiene sobre una gráfica. Ahora sí, vamos a ensayar un poco. Voy a dejar de compartir y me voy de nuevo a la presentación. Entonces, no era aquí. Era esta de acá. Y pues observe que ya vimos qué es lo que pasa en una contracción horizontal, ¿verdad? Recuerde, contracción horizontal se da cuando C es mayor que 1, ¿verdad? Y luego pues tenemos el alargamiento. El alargamiento horizontal se da cuando el parámetro C está entre 0 y 1. ¿Qué dice de ahí? Bueno, dice, la coordenada Y de cada punto de la función transformada es la misma que en la función base, pero la coordenada X de G de X, que es la transformada, es decir, la coordenada X de la transformada,
se ve afectada por un factor de C. Es decir, que los puntos de G de X son de la forma, en un alargamiento, aquí lo vamos a anotar, en un alargamiento, fíjese bien, son de la forma C por X, F de X. Entonces, a esa forma tienen los puntos, ¿verdad? En el alargamiento horizontal. Entonces, aquí pues, al igual que en la otra parte, pues traía una imagen, ¿verdad? De cómo era que se veía en cada una de las situaciones y ven pues que esta primera situación se apega con lo que estudiamos con el recurso manipulable, ¿verdad? Que cuando C es mayor que 1, pues lo que le pasa a la gráfica es como que la hace que ¿cómo decirlo? Que se pegue un poquito más, es decir, que se contraiga, ¿verdad? Horizontalmente. Y lo que pasa en la otra imagen, pues es lo contrario, ¿verdad? Justamente, pues aquí sucede, repito, todo lo contrario. Si usted se fija, pues la gráfica tiende a alargarse un poco más, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la actividad de aprendizaje 2 y después nos vamos a ir a una actividad que le aparece en la guía de la semana, ya para ir culminando esta parte de las transformaciones con las funciones. Y pues sería la siguiente. Vamos a tomar la función F. Ahora la función base va a cambiar. Ahora nuestra función base es X al cubo. Y nos piden graficar, fíjese bien, G de X, que es una primera transformación, sería 2X todo al cubo. Luego la otra es G de X igual a 1/2 de X al cubo. La otra sería G de X igual a 3X al cubo. Y la otra pues sería G de X igual a 1/3 de X todo al cubo. Entonces con esas pues nos vamos a comenzar a familiarizar, ¿verdad? Bueno, ok, entonces dejo de compartir acá y nos pasamos de nuevo a nuestro GeoGebra para hacer el estudio descriptivo, ¿verdad? Quiero ver, dijo un ciego. Vaya, ok, voy a salirme de acá. Y me voy otra vez aquí a mi GeoGebra. Voy a borrar esto. Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Aquí también, aquí también, aquí también. Listo, aquí también. Y vaya, ok, entonces en este momento ya nuestra función base ya cambió, ¿verdad? Ya vamos a estudiarlo con X al cubo. Entonces tenemos aquí a X al cubo. Y ahora la primera transformación que yo busco graficar es G de X igual a 2X todo al cubo. 2X todo al cubo. Entonces ahora lo que yo ando buscando es la gráfica de G de X, ¿verdad? Primeramente que nada, lo que me tengo que responder es si estoy ante una contracción horizontal o estoy ante un alargamiento. ¿Qué creen ustedes? ¿Estoy ante una contracción o un alargamiento? Esto sí va a cambiar también definitivamente, pero ya lo vamos a poner. ¿Qué creen ustedes? ¿Estoy ante una contracción o ante un alargamiento horizontal? Alargamiento. Es un alargamiento, ¿verdad? Es un alargamiento. Bueno, vamos a, yo igual pues tengo un poquito de duda, así que lo voy a ir a retomar de la diapositiva. Entonces, fíjese bien, se da la contracción horizontal cuando el parámetro C es mayor que 1. Entonces, en este caso, como tengo 2X al cubo, mi parámetro C es justamente este 2. Entonces lo voy a analizar. C, ¿es mayor que 1 o está entre 0 y 1? Bueno, pues aquí nosotros podemos discernir que si C está entre C, si es mayor que 1, entonces se le llama contracción, ¿verdad? Lo voy a revisar en la otra diapositiva porque no vaya a ser que yo también los haya colocado mal. Contracción, pues sí, efectivamente es cuando C es mayor que 1, ¿verdad? Entonces, en el primer caso, en nuestro primer ejercicio estamos ante una contracción, ¿verdad? Una contracción. Si C es mayor que 1, entonces es una contracción. Y es un alargamiento si C está entre 0 y 1, ¿verdad? Ok, llevemos ese dato presente y vamos a hacer el estudio de la gráfica, ¿verdad? Bueno, voy a poner por aquí
voy a poner por aquí la función base, que ahora ya cambió, ¿verdad? La voy a estudiar con x al cubo. Ya esta pues, gráfica ya la conocemos de hace ya una clasecita. Y pues voy a colocar la forma que tienen que tener los puntos en la función, en la transformada, ¿verdad? Vaya, si estamos hablando de una contracción horizontal, entonces los puntos son de la forma. Vamos a ponerle aquí formato látex, poner aquí avanzado. Vamos a poner aquí 1 sobre, son de la forma 1 sobre C, 1 sobre C, coma, f de x. No, 1 sobre C multiplicado por x, coma, f de x. Listo. Ahí tenemos ya la forma que tienen que tener los puntos en esta transformación. Entonces la voy a poner por acá para recordarme y pues para ir haciendo el análisis lo mejor que se puede. Ok, entonces vamos a ver. Dice la teoría que la coordenada y no cambia, es decir, en la transformada como en la original la coordenada y no cambia. Entonces este 1 pues es intocable, ¿verdad? El que sí cambia es la coordenada X, porque la coordenada X en esta situación se ve afectada por un factor de 1 sobre C. Como mi C valía 3, entonces el factor que va a estar afectando es 1/3, ¿sí? No sé si me doy a entender con eso. En este caso, recuerde, para nosotros C era 3, entonces lo que va a estar afectando a la coordenada X es 1/3. Eso quiere decir que en mi nueva función, la coordenada sería 1, que es la coordenada en X de la función original, pero ese 1 multiplicado por un factor de 1/3. Y la coordenada Y, bueno, aquí en esta transformación la coordenada Y no se ve afectada. O sea que si 1, la coordenada en 1 es 1, siempre en la transformada va a ser la misma. Entonces, ahí tenemos, mire, ahí tenemos el primer punto. Luego, con 0,0, pues nosotros ya sabemos que ahí no, por más que nosotros nos esforcemos, no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. Luego, en el otro punto que sería en menos 1,1, vamos a analizarlo. ¿Qué pasa? La coordenada Y de este punto de menos 1,1 no va a cambiar. La coordenada Y se mantiene. Pero la coordenada X sí se va a ver afectada por un factor de menos 1/3. O sea que ahí el punto sería menos 1 multiplicado por 1/3, ¿sí? Coma, y el mismo valor en coordenada Y que sería menos 1, ¿verdad? Entonces, ahí pues tengo el nuevo puntito. Voy a verificar, aquí tengo una pregunta del chat. Quiero recordar cómo sería. Ah, sí, sería un medio porque queremos graficar 2x al cubo. Tienes toda la razón, no es 1/3 porque el 1/3 sería si me dijera 3, ¿verdad? Tienes toda la razón. Entonces voy a modificar estos puntos. Aquí pues solo voy a cambiar este por este y este también lo voy a cambiar por un 2. ¿Ok? Entonces aquí tengo 3 puntitos por los cuales va a pasar la nueva gráfica. Tomemos otros puntitos adicionales, solo pues para corroborar bien nuestro trabajo. Por ejemplo, otro punto que podemos tomar es, por ejemplo, 2, menos 8. Este puntito de acá lo podemos tomar para analizar. Ok, entonces la coordenada Y en la transformada no va a cambiar, o sea que la coordenada Y siempre sería 8. Pero la coordenada X sí va a ser afectada por un factor de 1/2. O sea que el nuevo punto sería menos 2 multiplicado por 1/2, ¿sí? Por 1/2, coma, y siempre el mismo valor de coordenada Y que es menos 8. Entonces ahí estaría el nuevo punto. Y en el otro, bueno, veamos en el otro. Otro puntito por aquí, pues que tengo para analizar, sería justamente el mismo, ¿verdad? El 2,8. Entonces, apliquémosle la misma regla. La coordenada Y no cambia, pero la coordenada X sí va a estar afectada por un factor de 1/2. Entonces, ahí como sería en la transformada, sería 2 multiplicado por 1/2, coma, y el valor de la coordenada Y, que en ese punto que pues es 8. Entonces me dice, la hipótesis es justamente ahorita que la nueva función va a pasar por estos puntos de acá. Le voy a reducir el zoom para que pues lo logremos observar. Entonces la nueva función va a pasar por aquí. Comprobemos si es cierto. Grafiquemos g de x va a ser igual
paréntesis, 2 por X, todo al cubo. Y justamente podemos ver que la función, la transformada, pasa por los puntos que habíamos predicho de forma analítica, ¿verdad? En fin, habrá muchos más puntos, pero con los básicos, pues ya con eso tenemos buen análisis, ¿verdad? Ahora bien, entonces esa es cuando hablamos de una contracción horizontal. ¿Cuándo es? Cuando el parámetro C, pues es mayor que 1, ¿verdad? Si es mayor que 1, entonces ese efecto va a causar. Bueno, y pues por último vamos a hablar del otro ejercicio que sería este otro, ¿verdad? Y ya con esto pues voy a ir cerrando para que ustedes puedan tener el chance pues de trabajar unos minutos en una actividad de una guía que está ahí de la semana o que me puedan hacer alguna otra pregunta. Entonces ahora lo que yo busco graficar es un medio de X todo al cubo, ¿sí? Esto es lo que yo busco graficar ahora. No sé si hay dudas con esta primera transformación. ¿No? Ok. Bueno, entonces voy a borrar esto. Voy a borrar esto otro. Voy a borrar aquí. Voy a borrar acá. Y vamos a borrar por aquí. Voy a borrar aquí. Y listo. Vaya, ok. Entonces, analicemos G de X. Yo lo que quiero es obtener la gráfica de G de X a partir de la función base que es la de X al cubo, ¿verdad? Esa es la intención siempre. Entonces, lo primero que voy a distinguir es si estoy ante una contracción horizontal o ante un alargamiento horizontal. ¿Qué creen ustedes? ¿Estoy ante una contracción o ante un alargamiento? ¿Estoy ante una contracción o un alargamiento? Veamos cómo es Un alargamiento. Muy bien, es un alargamiento, ¿verdad? Habíamos dicho y retroalimentando esa parte que justamente cuando el valor C que me aparece acá está entre 0 y 1, entonces es un alargamiento. ¿Qué forma tienen los puntos en un alargamiento? Bueno, en un alargamiento es C multiplicado por X y eso multiplicado por F de X. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que la coordenada Y no cambia, pero la coordenada X sí se ve afectada por un factor de C. En este caso, como C es un medio, entonces ese será el factor que esté afectando a los puntos de la función transformada, ¿verdad? Entonces, comencemos nuestro análisis. Fíjese bien. Por mi dibujo, voy a mover esto acá y voy a mover esto acá. Ok, entonces comencemos a ver cómo afectan los puntos de la función transformada, de la función base. Entonces me dice que en 1,1, que es el punto que voy a agarrar para analizar en este momento, ahí la coordenada Y no va a cambiar, es decir, la coordenada Y se va a mantener. Vamos a ponerle aquí una línea pues para indicar que siempre se va a mantener la coordenada Y. Pero ¿qué va a pasar con la coordenada X? La coordenada X, fíjese bien, va a ser afectada por un factor de C. Como C es un medio, entonces el nuevo punto sería así, mire, sería un medio multiplicado por el valor de X en ese punto. En ese punto el valor de X es 1. Y en la coordenada Y que no cambiaría. Quiere decir que en la nueva función, pues ahí estaría el nuevo punto, ¿verdad? Ahí estaría. Y luego, quiero verificar algo, si C está entre... quiero verificar una cuestión aquí porque en teoría pues tendría que ir quedando un poquitito más abierto, pero quiero verificar algo en la teoría. Permítanme un momento. Tengo un medio de X todo al cubo. Y en la otra tenía 2X todo al cubo. Entonces, pues no, estamos bien. Estamos bien. Voy a compartir de nuevo. Pero aquí hay algo que quizás en la diapositiva no lo escribí bien, porque yo aquí le había puesto que se afectaba como C veces X por F de X. Entonces ahí yo me equivoqué. Siempre el factor que afecta horizontalmente es 1 sobre C. Entonces hago esa corrección. Aquí yo me equivoqué en el editor.
Entonces siempre los puntos tienen la forma 1 sobre C. Entonces, una forma de verificar esto, pues siempre es el factor 1 sobre C el que está afectando, pues el punto ahí estaría bien, ¿verdad? Y pues por ahí podemos ir prediciendo los otros puntos. Si gustan, pues como ya es algo, falta unos cuantos minutitos, solo voy a graficar la transformada de g de x, así solo la voy a introducir ya de una sola vez en el graficador y pues a partir de ello lo vamos a analizar. Sería 1/2 multiplicado por x todo al cubo. Entonces, aquí las disculpas del caso, ahí lo vamos a analizar, fíjense bien. Me voy a ir acercando para ir viendo pues cómo van migrando los puntos. Entonces, aquí el análisis sería de la siguiente forma. Si usted se fija, analicemos el punto 1,1. Este punto que es el original en la función base, ¿sí? La coordenada X no cambió, perdón, la coordenada Y no ha cambiado, ¿verdad? La coordenada Y es exactamente la misma, pero ¿qué ha pasado con la coordenada X? Bueno, hablemos de la coordenada X. Entonces, la nueva coordenada X, fíjese bien, la coordenada Y no cambió, es la misma. Pero ¿qué ha pasado con la coordenada X? Migró hasta aquí, hasta 2. Entonces, ¿cómo es que se dio eso? ¿Cómo es que se dio eso? Bueno, la explicación, fíjese bien, para que este punto sea 2,1 en la transformada y en la original es 1,1, es que precisamente este 1/2 dividió al punto 1, ¿verdad? Al 1, es decir, se hizo el siguiente cambio, 1, que es la coordenada en X de este valor, dividido entre el factor este, que sería 1/2. Entonces, 1 dividido entre 1/2, pues justamente me llevó a 2, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí denominador 1, aquí extremos por extremos y medios por medios. Entonces, este 2 es justamente el punto hasta el cual migró la otra parte. Y lo mismo, ¿verdad? Sucedió con esta otra parte de acá, ¿verdad? La coordenada X, la coordenada Y no cambia, pero sí cambia la coordenada X, ¿verdad? Que en este valor pues migra de una sola vez hasta -2. ¿Por qué? Bueno, pues simple y sencillamente lo que hace es que toma este valor y hace la división por 1/2. Y así pues usted puede ir tomando otros puntos e ir corroborando qué es lo que ha ido pasando en la función, ¿verdad? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Voy a dejar de compartir pantalla y en este momento vamos a hacer un trabajo que aparece allí en la guía, ¿verdad? Y con eso culminaríamos la clase. Voy a pausar la grabación. Voy a pausar la grabación